en lo personal, me gusta mucho hablar de este tema, adoración, porque cuando adoramos nos enfocamos en Dios. Amén. Y si algo Dios está buscando es nuestra atención. Amén. Cuando Dios establece al ser humano en el huerto del Edén, lo hace para relacionarse con Él, porque Dios dice su palabra que todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Amén. Lo que Dios creó, lo creó para Él. Amén. Y entonces nosotros fuimos creados para Él. Desde el principio, el pensamiento de Dios fue que usted y yo nos enfocáramos en Él. Lamentablemente el pecado, esa apertura que el ser humano le dio al pecado en su corazón, lo dirigió de una manera equivocada. Y el ser humano se ha dirigido de una manera equivocada en su necesidad de adoración, porque de alguna u otra manera el ser humano tiene que adorar. Amén. Y como seres humanos adoramos o tenemos la tendencia a adorar. ¿Por qué? Porque es algo que nos nace. Es algo que nos nace en el corazón. Mire lo que dice la Escritura. Quiero llevarlos a San Juan capítulo 4. Es una porción bastante conocida y bastante citada cuando hablamos acerca de lo que es la adoración. Jesús está hablando con la mujer samaritana. Y entonces en esa entrevista donde Jesús le pide agua a la mujer samaritana porque en ese momento tenía sed, la mujer de alguna manera se resiste y entonces empieza a dar argumentos en cuanto al por qué estamos entablando una plática cuando tú y yo, mi pueblo y tú no nos podemos relacionar. Y entonces nace esta entrevista o esta conversación. En el verso 15 dice: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ya Jesús le había dicho que él tenía un agua que iba a saciar su corazón y que nunca más habría de tener sed. Verso 16 dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ya empezaba la mujer a darse cuenta que había algo diferente en ese personaje que le había pedido en primera instancia agua de beber. Verso 20: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decid que en Jerusalén, es decir, los judíos dicen que es en Jerusalén, ese es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Jesús está hablando con esta mujer y le está de alguna manera le está revelando, amén, la intención que Dios tiene, hermanos, de que a través de su persona, a través de la persona de Jesús, esa adoración que el Señor buscaba desde el principio se restaurara. Esa actitud de adoración, ese corazón de adoración que Jesús buscó desde el huerto del Edén en el ser humano se restaurara. Y entonces le dice: la hora viene y la hora es. Amén. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hay una controversia. Ustedes, los samaritanos, dicen que se debe de adorar en este monte. No, ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén. Jesús entonces le dice: viene el momento cuando la adoración no tenga que ver con un lugar, la adoración no tenga que ver con una vestimenta, la adoración no tiene que ver con un ritual, con una liturgia, con una costumbre, con una tradición, porque si vamos a tradición, hermanos, y culturalmente nos vamos a encontrar a naciones enteras que en su cultura adoran.
Amén. En su cultura muestran adoración, pero adoración es más que una cultura. La adoración es más que una costumbre. Adorar es más que una tradición o de saber lo que tengo que hacer. Adorar es un reconocimiento que nace en lo profundo del corazón. Den un aplauso al Señor. Y esa adoración el Señor está buscando de su iglesia en este día. Usted y yo tenemos que ser los mejores adoradores. Mire, en la Biblia se habla mucho acerca del dinero. Amén. Es algo que usted va a encontrar. Hay quienes dicen que el tema que más se habla en la Biblia es dinero. Amén. Y usted, bueno, el que esté interesado en eso, pues empieza a buscar y a contar las veces que... Pero yo he leído y se dice que el dinero es el tema que más se habla en la Biblia. Pero la adoración, hermanos, es algo que está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. La adoración es un tema que está a lo largo de toda la Biblia. Amén. Y tenemos nosotros que reconocer que Dios busca tales adoradores. Dios está buscando este tipo de personas. Dios está buscando una iglesia que adore más. ¿Está conmigo? Usted trabaja, usted sirve, usted se involucra en los ministerios, usted desarrolla talentos, usted está desarrollando capacidades. El Señor está buscando gente que adore. El Señor está buscando predicadores que adoren. El Señor está buscando maestros de escuela dominical que adoren el nombre del Señor. El Señor está buscando músicos que sepan adorar al Señor. Dios está buscando gente con hambre de evangelizar, pero que sepan adorar el nombre de aquel que es todopoderoso. Den un aplauso al Señor esta tarde. Dios está buscando adoradores. Amén. Porque hay evangelistas, hay predicadores, hay maestros, hay pastores, hay profetas, hay líderes. La iglesia tiene liderazgo. Somos una iglesia con mucho liderazgo. Amén. Somos una iglesia que está funcionando a través de 70 líderes o más de 70 personas trabajando en el liderazgo. Amén. Pero Dios está buscando esa clase de personas, aleluya, que sepan postrarse en adoración al Señor. Vuelvo a citar las palabras de Jesús. Y las palabras de Cristo son estas: el día viene, la hora viene y la hora es. Amén. No es mañana, no es después. No es cuando lo sienta, porque a veces pensamos que la adoración es algo que debemos de sentir sobrenaturalmente y tiene que suceder algo espectacular como para poder adorar. El Señor dice: la hora es. El momento de adorar es ahora. Este es el momento. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, aquellos que realmente en su corazón haya una actitud de adoración, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios está buscando gente. La iglesia del Señor debe de ser, aleluya, una iglesia que sepa expresar adoración al Señor. Amén. Somos personas que fuimos creadas para adorar. Dios nos diseñó para adorar. Amén. Y usted dice: pastor, pero Dios no me creó con una guitarra en la mano. Amén. O con un piano, o con un micrófono. Amén. Dios no lo creó con una batería. Amén. O con un pandero en mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para adorar a Dios, hermanos, todas esas cosas son parte de, pero no es lo fundamental. Amén. La adoración tiene que ver con el corazón. Y Dios nos diseñó a nosotros para adorar. Amén. Para adorar. Fuimos creados para la adoración. Y hay una actitud en el corazón de todo ser humano que tiende a adorar. Amén. Tiende a adorar. Amén. Y entonces nosotros debemos de cumplir ese propósito. La adoración, hermanos, tiene que ver con un propósito existencial. Amén. Cuando usted se pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿O para qué Dios me puso en esta situación o en este lugar? Hermanos, cuando usted está buscando ese propósito, usted tiene que saber que ese propósito de existencial, es decir, que viene a satisfacernos cuando lo cumplimos, es adorar. Por eso mucha gente busca adorar. ¿Por qué? Porque no tienen satisfacción en su corazón. Pablo se encontró a un pueblo en Grecia, en Atenas.
cuando Pablo llega a Atenas, descubre la actitud que había en esa nación por la adoración. El problema es que no estaban adorando al Dios verdadero, pero había tanta necesidad de adoración que ellos mismos se creaban dioses, ídolos. Y entonces decían, bueno, estamos adorando a este ídolo, pero no nos satisface, como que hay algo más. Hay algo más. Y entonces empezaban a diseñar y a pensar, a filosofar. Y entonces decían, vamos a hacer un ídolo y un Dios para esto. Y entonces nos vamos a enfocar a adorarlo. Y entonces adoraban ese ídolo, pero no encontraban satisfacción en eso. Y por eso cuando Pablo empieza a caminar por todo el Areópago, se da cuenta que hay ídolos para todo. Y se encuentra altares para todo. Llegó un punto cuando Pablo descubre que hay un altar allá hay un altar que no tiene forma, que no tiene diseño, como que ya la idea se les había terminado, ya no había imaginación. Pero ellos decían, ya hemos recorrido por todos los ídolos habidos y por haber, y nada nos ha satisfecho. Debe de haber un Dios que no conocemos, debe de haber un ser más supremo y más alto que nosotros no conocemos. ¿Y sabe qué hicieron? Ya, ¿qué diseño le damos? Pues pon una piedra y cuélgale un letrero y ponle ahí no sé qué nombre, pero ¿por qué no le ponemos al Dios que no conocemos? Y entonces Pablo dice, ¿saben qué? Yo vengo a predicarles de ese Dios que ustedes no conocen, porque el Dios que ustedes no conocen, yo sí lo conozco y estoy aquí para predicárselos. Pero hay una necesidad de adoración. Hay una necesidad de adoración en el corazón del ser humano. Y por eso hablo a la iglesia. Usted y yo tenemos que hacernos escuchar en este tiempo mucho más, hermanos, que cualquier otro tipo, aleluya, de adoración o tendencia por adorar cualquier otro Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos adorando al único Dios verdadero que merece toda la gloria, toda la honra y toda nuestra alabanza. Bendito su nombre para siempre. La adoración en hebreo, amados hermanos, tiene una connotación donde se involucran dos conceptos. El primero de ellos es inclinación. Y tiene que ver con reverencia, tiene que ver con reconocimiento. Por eso el salmista David dice, venid y postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Dios, nuestro Hacedor. Amén. Porque tiene que ver con eso, con inclinación. Tanto, aleluya, en hebreo estos dos conceptos, inclinación y el otro tiene que ver con servicio. Amén. Pero están tan ligados estos dos conceptos, hermanos, que no se pueden distinguir el uno del otro. Entonces, adorar tiene que ver con una inclinación, pero también tiene que ver con la muestra de un corazón que está dispuesto a servir. Mire lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo número 8. Dice, hablando Moisés, y entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Amén. Esa es la actitud. Pero en esa actitud Moisés revela inclinación y servicio, porque él entiende, aleluya, que no hay otra forma de corresponder a Dios, no hay otra manera de responder al Señor. La adoración puede considerarse como el reconocimiento directo de Dios hacia su naturaleza, sus atributos, sus caminos, sus demandas. Amén. También, hermanos, tiene que ver con acciones de gracias. Amén. Fuimos creados entonces para adorar. Y la iglesia está diseñada para ser el mejor lugar donde nosotros podamos adorar. Yo quiero mencionarles cuatro cosas en relación a este propósito con el cual nosotros fuimos diseñados, creados para adorar con nuestro estilo de vida. Amén. Porque eso es la adoración. La adoración, más que una canción, más que una melodía, más que una voz bonita, un buen tono para poder acompañarnos, hermano, la adoración tiene que ver con un estilo de vida. Quiero que vaya conmigo, por favor, a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 7.
la Biblia nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué dice ahí? Santos. Amén. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escuche esto: usted y yo fuimos creados para adorar al Señor. Y una de las formas en que nosotros adoramos es a través de la manera en que nosotros vivimos. Por eso tenemos que considerar la adoración como un estilo de vida en casa. ¿Cómo estoy viviendo en casa? Estoy viviendo en casa como padre, como madre, como hijo, y en ello estoy adorando a Dios, ¿o no lo estoy haciendo? Porque hay personas que adoran a Dios en la iglesia, pero no adoran a Dios en su casa. O no adoran a Dios en su trabajo, o no adoran a Dios y cuando hablo de en su carro, por eso saliendo de la iglesia se olvidan de lo que es la adoración y entonces buscan formas de vida que no agradan a Dios. Si no estamos viviendo como Dios quiere, no estamos adorando a Dios como Él espera. Y Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. Dice la escritura, aleluya, que Jesús le dijo a la mujer samaritana, amén, ve y llama a tu marido. ¿Me entiende? Había un estilo de vida que la mujer samaritana tuvo que descubrir que no agradaba al Señor. Y entonces Jesús, aleluya, es claro. Y entonces le dice: has dicho la verdad. Has dicho la verdad. ¿Por qué? A verdad hemos sido llamados. Hemos sido llamados a hablar la verdad. Hemos sido llamados, aleluya, de alguna manera a practicar la verdad. Nosotros hemos sido llamados a amar la verdad. Y si no estamos viviendo en verdad, no estamos adorando a Dios como Dios quiere. Dice la escritura en Efesios versículo 5, capítulo 1 versículo 5, sigue diciendo: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, para alabanza de la gloria de Dios. Donde quiera que yo estoy, donde quiera que yo ando, yo tengo que recordar que Dios nos escogió para ser santos, para vivir sin mancha. Es decir, Dios te escogió a ti, Dios escogió a tu familia, Dios escogió a tu matrimonio para vivir de una manera que lo agrade a Él. Amén. Y Dios planeó, hermanos, caminos que agradan al Señor, que lo agradan a Él. Mire lo que dice en Efesios capítulo 2 versículo 10: porque somos hechura suya. Entonces nos remontamos al huerto del Edén, donde Dios creó a Adán, donde Dios creó a Eva, donde Dios, aleluya, buscaba la adoración en aquellas personas, pero se equivocaron, desobedecieron, el pecado entró en sus corazones y se distorsionó el propósito, se alejaron del propósito que Dios había planeado para ellos. Pero entonces, a través de la obra de Cristo, hermanos, hemos sido restaurados. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Esto tiene que ver con la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Cristo vino a restaurar al ser humano para prepararlo a fin de que estuviera diseñado para adorar el nombre del Señor. Satanás quiso de alguna manera distorsionar la obra en el corazón del hombre para que no hubiera adoración al Señor, para que no hubiera adoración al Señor. ¿Cuántas veces Dios, aleluya, reprochó la actitud del pueblo de Israel? Y uno de los profetas dice: ¿por qué? Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuidado, amados hermanos, cuando solamente de labios estamos adorando al Señor. Dios no busca esa adoración. Dios está buscando gente que adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Señor que lo adoren. La pregunta es: ¿somos esa clase de adoradores? ¿Somos esa clase de adoradores? La adoración tiene que ser un estilo de vida. Una mujer que vivía en extrema pobreza y trabajaba, era viuda a muy temprana edad, muy joven quedó viuda, y entonces tuvo que sacar adelante a sus hijos. Y
Dicen que trabajaba muy duro con sus manos, era costurera. Y tenía que trabajar y atender a sus niños y mandarlos a la escuela para que tuvieran una mejor vida y tanta cosa. Y no había muchas utilidades en su casa, así que tenía que buscar leña para tener siempre fuego para cocinar y traer agua, para tener agua para hacer su casa. Pero ella se quedaba mucho tiempo trabajando, todo el día trabajando, altas horas de la noche trabajando, y muy temprano en la mañana volvía a comenzar su día con mucho trabajo. Pero era una mujer de fe, era una mujer entregada con todo su corazón al Señor, se había consagrado a vivir para Él. Y durante su día, aunque tenía mucho trabajo, había espacios en su día donde ella doblaba su rodilla y oraba al Señor, tomaba su Biblia y comenzaba a leer la Biblia, y tomaba tiempo para hablarle a las personas con las que se relacionaba de Cristo, del amor de Dios, aleluya, y tanta cosa. Era su día bastante ajetreado, bastante complicado, al punto de que su cuerpo ya no pudo más. Y entonces tuvo que ir al médico. Y cuando el médico le dijo: mire, señora, usted tiene que empezar a tomar una pausa en su ritmo de vida. Yo no sé cómo le vaya a hacer, pero usted tiene que empezar a tomar una pausa. Y quiero ayudarla porque me preocupa mucho su situación. Sé que usted tiene que sacar adelante a sus hijos, y si usted no se cuida, pregúntese qué va a pasar con sus hijos. Y entonces le dijo el doctor: mire, vamos a hacer algo. Empiece a mencionarme cuál es su rutina, cuál es su día, cómo comienza su día. Y empezó a decir ella: bueno, yo comienzo mi día orando a mi Señor, y me levanto muy temprano, porque si no me levanto a esa hora, después ya no tengo tiempo para levantarme. Así que si me tengo que levantar a las 5, me levanto a las 4 de la mañana, y esa hora se la dedico a mi Padre Celestial para orar, para cantar, para adorar al Señor, para leer la Biblia. Y a las 5 de la mañana empiezo mi día. Y le dijo: bueno, ok. Y empezó a poner y después a las 11 de la mañana hago otra pausa, y empezó ya a mencionar, y el doctor iba anotando todo, y entonces poniendo una marquita, un check mark, ¿ok? ¿Me entendieron? Okay. Entonces puso una marquita ahí a cada de esas pausas que hacía para orar, para tomar su tiempo para orar al Señor, su devocional. Y entonces le dijo: bueno, señora, yo le voy a organizar su día. Para empezar, los domingos y los martes y los miércoles, aquí de Comunidad Cristiana, yo creo, usted va a dejar de ir a la iglesia, porque esas tardes usted la va a ocupar para descansar, para pasar un buen tiempo. Y no se diga el domingo, todo el domingo que usted se pasa en la iglesia, usted se la va a pasar descansando en su casa. Y la mujer se quedó así como: ¿qué pasó? Y entonces dijo: y no se va a levantar a las 4 de la mañana, olvídese de eso. A las 5, si tiene que hacer algo a las 5, levántese a las 5 y haga lo que tenga que hacer. Y si tiene chance, vuelvas a dormir. Empieza a quitar esos 15, esos 20, esos 30 minutos durante el día para tomar una siesta, porque entonces usted va a tener una mejor vida, una mejor salud. Y entonces le dijo a la mujer, le dijo: pero ¿qué sucede? Y ahora ni el domingo voy a poder ir a la iglesia. Le dijo: ¿cómo usted me dice de eso? Si para mí es importante ir a la casa de Dios. Y entonces el hombre le dijo, el médico le dijo: mire, su Dios y el templo van a estar bastante bien sin usted. Y la mujer dijo: sí, pero yo sin Dios y sin el templo no voy a estar nada bien. Era un aplauso al Señor. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué menciono esto? Porque la adoración, hermanos, es un estilo de vida. Tenemos que buscar agradar a Dios. Amén. Tiene que ver con servicio, con inclinación, con acción de gracias, con ayuno, con temor, con meditación, con cantos. Tiene que ver con oración, con sacrificio, con ofrenda y con alabanza. Tenemos nosotros que buscar agradar a Dios. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Número 2, creados además, creados para adorar a través de nuestro estilo de vida. También fuimos creados para adorar de una manera exclusiva. Amén. ¿A qué me refiero con esto? Mire lo que dice Colosenses. Voy un poquito más rápido.
1:16 nos dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Dios, amados hermanos, no comparte su gloria con nadie. Amén. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso y todo lo que existe lo creó para él y para su gloria. Y Dios no comparte la adoración del ser humano, que el ser humano tiene que darle a él con absolutamente nadie. La idolatría, hermanos, es abominación a Jehová. ¿Y qué es idolatría? Es adoración, es pleitesía, es inclinación, es servicio a otro Dios fuera de nuestro Dios. Así que cuando nosotros estamos dejando de adorar a Dios para adorar otras cosas, estamos cayendo en pecado de idolatría. Y eso es abominación a Jehová. Usted puede ir a pasajes donde Dios tuvo que expresar su ira en el corazón de los desobedientes en el pueblo de Israel por causa de su idolatría. Por ejemplo, cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley y estaba en la presencia de Dios, Dios tuvo que decirle: ¿sabes qué, Moisés? Hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque allá abajo hay un pueblo que está totalmente desenfrenado, porque estaban adorando a una estatua, a un becerro de oro, y le estaban lo habían presentado como el Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que estaba sucediendo. Le dijeron: miren, Israel, escuchen todos, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Esa era una mentira. Por eso el salmista David dice en uno de los salmos: cambiaron, aleluya, la gloria de un Dios eterno por un animal que come hierba. Amén. Entonces Dios dejó su ira, o dejó caer su ira sobre este pueblo que se había desenfrenado. Amén. Que se había desenfrenado. ¿Por qué? Porque la idolatría, hermanos, es algo detestable. Es algo que no agrada a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, porque todo lo que Dios creó, lo creó por medio de él y para él. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Ahora, mire, todo lo que esté fuera de su propósito y todo lo que esté fuera de su voluntad es abominación, es idolatría. Y nosotros tenemos una tendencia, los seres humanos tenemos una tendencia de rendir adoración de muchas formas y de muchas maneras. Mire, simplemente cuando no tenemos en orden nuestras prioridades. Mateo capítulo 6, verso 33 dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sabe qué hacemos? Buscamos las añadiduras. Y cuando Dios nos da las añadiduras toman el primer lugar. ¿Está conmigo? Cambiamos el orden del texto. Y entonces, ¿qué pasa? Dios te dio tu trabajo, no para que tu trabajo sea tu Dios. ¿Me escucharon? ¿O lo digo? Sí. Dios no te dio tu casa para que tu casa ahora sea tu Dios. Dios no te dio esa capacidad. Mire, vamos a un sentido más espiritual, porque a veces adoramos hasta nuestro ministerio. Amén. Nuestro liderazgo. Y entonces ahora el liderazgo, el ministerio, y a veces nuestros ojos, la iglesia está enfocada más en el pastor que en Dios. Amén. Y entonces la iglesia está más enfocada en sus ministerios que en Dios, en su liderazgo que Dios. Y entonces vemos ridiculeces o cosas tan horrendas ahora en Facebook y en videos de YouTube, donde se le rinde pleitesía al pastor, donde se le está honrando. Y yo no digo que esté mal que se dé reconocimiento al ser humano, pero escuche esto: nada de esto puede estar por encima del nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no venimos a adorar a un hombre. Aquí no venimos a adorar al pastor. Aquí no venimos a adorar el ministerio de la iglesia. Aquí venimos a adorar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y el día que empecemos a adorar, si nos equivocamos y empezamos a caer en ese error, hermanos, estamos pecando delante de Dios. Y estamos quitando nuestra mirada
de la atención que solamente merece nuestro Dios Todopoderoso. Porque si algo somos, iglesia, si hemos alcanzado el ministerio que tenemos, si hemos alcanzado el liderazgo que tenemos, si algo dicen por allá acerca de Comunidad Cristiana Emanuel, no es la gloria para el hombre, es la gloria para nuestro Señor y Salvador. Amén. Tenemos que saber enfocarnos porque Dios es exclusivo. Mire, el caso de Pablo cuando llega a la isla de Malta. Usted se da cuenta cuando aquellos moradores de aquella isla, aleluya, que cuando después de haber naufragado llegaron allá, los arroparon y entonces prendieron una fogata para que se calentasen. Y de repente cuando se prendió la fogata, escuche esto, podemos comenzar en el espíritu y podemos terminar en la carne. Podemos estar encendiendo el fuego, aleluya, y de repente, porque cuando se enciende el fuego empiezan a salir las víboras. Amén. Empiezan a salir. ¿Por qué? Porque así es Satanás. No soporta el calor del fuego de la presencia de Dios. Y entonces empezamos a equivocarnos cuando no estamos poniendo la atención, aleluya, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces la gente vio que una víbora empezó, aleluya, salió por ahí incómoda por el fuego y se prendió del brazo de Pablo. Y entonces empezaron a decir, este hombre algo hizo como para que a él la serpiente lo quisiera morder. Pero entonces, ¿qué pasó? Pablo, hermano, lo puso en el calor y aquella serpiente lo dejó. Y entonces vieron, al rato se va a morir. Y nada, que no se muere. Amén. Y después de ser un pecador casi lo canonizaron. Sí, fue el santo más, ¿cómo que más pronto fue canonizado? Sí, ahora se toma no sé qué tantos años. Cuidado con nuestras actitudes. Dios es un Dios exclusivo. Dios no comparte su gloria conmigo. Dios no comparte su gloria con la pastora. Dios no comparte la gloria con el pastor de jóvenes ni con la líder de alabanza. Dios no comparte la gloria con su iglesia. Dios merece toda la gloria. Bendito el nombre del Señor. Él merece toda la gloria. Filipenses capítulo 2 versículo 10 versículo 11 nos dice que para que en el nombre de Jesús, porque Dios lo llevó a lo más alto, dice el verso 9, pero entonces dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito su nombre. Ahora mira que hay algo interesante porque de repente alguien dice, bueno, esto es a Jesús ahora en el Nuevo Testamento, pero ¿qué se hacía con la adoración en el Antiguo Testamento? Miren, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Jesucristo es exaltado, Jesucristo es alabado, Jesucristo está presente desde el principio, aleluya. Él es el verbo, aleluya, que fue, que es y que ha de venir. Él era desde el principio, aleluya. Vimos su gloria como dijo Juan en su evangelio, pero también, aleluya, Él está eternamente por siempre, nunca ha dejado de ser y Él merece toda la gloria. Ahora, ¿por qué me refiero a esto? Porque lo que Pablo escribe aquí, hermanos, estaba contemplado también en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo por favor a Isaías capítulo 45 y pasen los músicos por favor para que vengan acá y nos entonen una alabanza. Hay una preciosa alabanza que quiero que cantemos, el canto de revelación. Amén, vamos a alabar al Señor, vamos a adorar al Señor, vamos a terminar con ese coro de adoración al Señor. Isaías capítulo 45, versículo número 23. Mire lo que dice la escritura, porque por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Por eso Pablo habló de Él, de aquel que era desde el principio, aleluya, porque Él es el alfa y el omega, Él es el principio y Él es el final, bendito su nombre, y ante Él se dobla toda rodilla. Dice, esto nadie lo puede revocar, esto está establecido desde el principio.
cambio ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Estamos aquí para adorar al Señor como un estilo de vida. Estamos aquí para adorar al Señor de forma exclusiva. Hay una tercera cosa. Hemos sido creados para adorarlo de una manera expresiva. Amén. Hay que expresar la adoración, hay que expresarla. La adoración es algo que podamos callar. La adoración tenemos que hablarla. Amén. Tenemos que adorar al Señor. Y usted dice, pastor, es que si canto. Usted no sabe cuándo canto. Pero la adoración no es para estar callados. Hay que expresarla. Yo no sé cómo usted la va a expresar, pero usted tiene que expresar algo de adorarse para adorar al Señor. Usted tiene que expresar adoración. Usted no puede quedarse callado. Usted tiene que sacar su expresión. Mire, en el Antiguo Testamento, en el Salmo capítulo 34, versículo 1 al 3, el salmista David habla lo siguiente: bendeciré a Jehová en todo tiempo, porque es un estilo de vida. Su alabanza estará ¿de qué? De continuo. ¿Dónde? En mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Yo estoy adorando, pastor, en mi corazón, y mi alma se regocija tanto. Pero hemos sido creados para adorar a Dios. Y no es solamente para celebrar tu corazón. Miren lo que dice el salmista: lo oirán. Hay gente al lado tuyo que necesita escuchar tu alabanza, que necesita escuchar esa expresión. Lo oirán los mansos. ¿Y qué va a suceder? Se van a alegrar. Tú no puedes quedar callado. Satanás quiere que tú te calles, que enmudeces, que enmudezcas, que dejes de expresar tu adoración, porque él sabe que tu adoración va a afectar a otros. La gente que adora en casa, cuando los padres adoran en casa, hermano, esa expresión de adoración afecta a toda la casa. Afecta a toda la casa. Cuando una madre adora en casa, hermanos, eso va a afectar todo lo que sucede en casa. Cuando los hijos adoran en casa. Pero ahora Satanás quiere llevarnos a una situación donde no te preocupes, ahí solito. Porque él sabe el efecto cuando nosotros decidimos expresar lo que adoramos. Hay un poder en las expresiones de adoración. ¿Está conmigo? Hay un poder en las expresiones de nuestra adoración. Dice: lo oirán los mansos y se alegrarán. Y entonces David dice: engrandeced a Jehová. Comencé en algo privado, pero ha llegado el punto cuando ya esto deja de ser privado, y entonces esto se ha vuelto público. ¿Está conmigo? La adoración se ha vuelto pública. ¿Por qué? Porque dice ahora David: engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos como una sola voz. Como una sola voz el nombre de nuestro Dios. Póngase de pie conmigo, por favor, pero no pierda de vista la atención que Dios se merece en esta noche. Dice David, mire, yo me quiero imaginar este momento de David como cuando de repente uno se da cuenta que ya no puede seguir solo. Que ya no puedes seguir solo, que no puedes lograrlo solo, que quieres llegar y que sabes que puedes llegar hasta allá y que puedes alcanzar un nivel más alto. Y entonces dice: yo necesito algo más que el piano, algo más que el pianista. Yo necesito a un guitarrista. Y entonces dices: no, pero ¿sabes qué? No solamente el piano, no solamente la guitarra. Vamos a meter otra guitarra, vamos a meter un bass, vamos a meter la batería. Y entonces vamos a traer voces. ¿Por qué? Porque vamos a entonar una misma canción a una sola voz al Rey que lo merece todo. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Esa adoración que comenzó en lo reservado, en lo privado, ahora, dice David, se ha vuelto un efecto tan poderoso que aquellos que estaban tristes comienzan a saltar de alegría.
aquellos que estaban golpeados y maltratados, ofendidos por alguna situación en su vida, de repente empezaron a encontrar gozo y alegría y empezaron a juntarse conmigo. Yo no sé si ese momento, hermanos, cuando David estaba en la cueva de Adulam, ¿qué hubiésemos hecho usted y yo? ¿Qué hubiésemos hecho usted y yo? Cuando empezamos a llegar gente enlutada, gente atormentada, gente golpeada, gente maltratada por la situación. Era gente afligida. David estaba tan golpeado por la situación que a lo mejor decía: yo no necesito esta clase de gente. A lo mejor pensaba y decía: ¿por qué no la dejo aquí y me voy de la cueva de Adulam y busco otro refugio para mí? Pero ¿sabe qué? En lugar de irse empezó a cantar. En lugar de irse empezó a alabar. En lugar de irse empezó a adorar, y su expresión se hizo tan audible que la gente en derredor empezó a escucharle. Y de repente se empezaron a escuchar como una sola voz. Como una sola voz. Aquí estamos para adorar públicamente. Aquí estamos para adorar. Aleluya, podemos adorar en privado, sí, pero también podemos hacerlo públicamente. Pero también lo podemos hacer en familia. Y algo más que le quiero decir, la cuarta cosa, es que fuimos creados para adorar al Señor eternamente. Esto comienza aquí, pero no termina aquí. ¿Alguien está conmigo esta noche? Esto comienza aquí, iglesia. Esto comienza aquí. La adoración comienza aquí, pero esto no termina aquí. Hay una morada eterna donde tú ya no vas a predicar, donde tú ya no vas a profetizar, donde tú ya no tendrás tu salón de clases para enseñar, donde tú ya no tendrás gente pecadora para presentarles el mensaje de salvación. Allá no se van a necesitar tus dones. Allá no se van a necesitar tus talentos. Allá lo único que vamos a necesitar es manos levantadas, corazones agradecidos, que digan: Santo, 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 nuestro Dios Todopoderoso reina. Nuestro Dios Todopoderoso reina. Porque nuestra adoración fue diseñada para durar por toda la eternidad. Hay un canto que nunca acabará. Hay un canto que nunca va a terminar. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo una voz: temed a Dios y denle gloria, porque la honra de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas por toda la eternidad.